Buenas tardes, noches o días, a la hora que ustedes gusten ver esta sesión síncrona, que afortunadamente el Congreso Journal nos permite aquí empezar a innovar en situaciones de la tecnología cuando se trata de educación a distancia. Y en verdad, para mí es un gusto poder estar con ustedes en este momento, en esta reunión. Entonces voy a dar paso a presentarles la ponencia, cómo inducir al estudiante en el análisis estructural del artículo científico. Lo que se presenta aquí es la experiencia de trabajar una metodología justamente que busca esta inducción, como el título lo dice, en estudiantes del nivel medio superior del tercer semestre de la formación en el área físico-matemática del Instituto Politécnico Nacional, específicamente en el CECI 3. Tomamos de base el análisis estructural del artículo científico para poder ir demostrando cómo es que la didáctica nos puede ayudar a esto. Esta investigación forma parte de un proyecto más integral que es titulado Análisis del acercamiento comunicativo dialógico textual entre el artículo científico y el estudiante del CECIT 3, con registro CIP 2020-1316. Bien, vamos a continuar con esta presentación. ¿Qué se presenta? Decidimos organizar esto en 3 rubros. La introducción al problema de la lectura de comprensión científica. Después continuamos con la metodología didáctica docente sustentada en una rúbrica. Y finalmente vamos a presentar lo que son los resultados de la aplicación y las conclusiones. Tenemos una imagen del artículo científico, dado que esos son los contenidos y las evidencias que mueven este trabajo. Tenemos como primer punto el problema de la lectura de comprensión científica. México en México ha disminuido el rezago educativo y analfabetismo. Esto lo afirma Coneval en el 2019. Sin embargo, los resultados obtenidos en pruebas como PISA 2015 e incluso 2018 aún no nos favorecen. Específicamente en lectura, se muestra como una habilidad débil, escasamente lograda y sin más, sobre todo cuando el eje es la comprensión lectora científica. La habilidad que a partir del nivel medio superior se convierte en una habilidad transversal, la comprensión científica, porque entonces aquí los estudiantes toman el camino al nivel superior o bien a conocimientos profundos de índole tecnológica. El Instituto Politécnico Nacional cuenta con una unidad de aprendizaje titulada Comunicación Científica, que se da en todos los niveles, se da en el tercer semestre de la formación bachillerato en todas las carreras. Es una asignatura, podrá decirse, de tronco común. Y aquí se solicita que el trabajo docente involucre creatividad, entusiasmo y habilidad en investigación o bien manejo de las técnicas de investigación documental. Corresponde al campo de la educación donde docente interactúa con el estudiante. Trabajar conjuntamente corresponde a este proceso de la investigación educativa y descubrir en términos de cómo lo hacen. La autora Flores ha venido trabajando algo que se llama el acercamiento comunicativo dialógico textual. La definición nos indica que es la estrategia en el intercambio de información a través del diálogo implícito en la lectura de un escrito. Ella realizó todo un trabajo donde presenta cómo es que el docente se acerca al contenido científico a partir de la lectura de comprensión científica. No es el objeto de estudio de este marco ni de este momento. Entonces, ¿qué es lo que tomamos de ella? La base para empezar a aterrizar lo que es la comprensión lectora científica. En nuestro marco teórico, nosotros encontramos y tomamos el eje del aprendizaje significativo a través de Ausubel, el cual indica que el docente debe desarrollar aprendizajes significativos en 3 situaciones específicas. La manera de enseñar, la primera, es decir, cómo.
La segunda, la comprensión sobre la estructura de los conocimientos sin impartir. Y aquí comprendemos nosotros que se refiere a la forma en que el docente comprende y después transmite. Y la tercera, la forma en que los contenidos se producen en el entramado social. Aquí lo que nosotros entendemos que es la situación específica que se maneja para abordarse en la realidad. Lo que se aprende, cómo lo manejamos en la realidad. Esto tomamos de Auswell. Por su parte, la definición de comprensión lectora científica la tomamos nuevamente del trabajo de Flores y otros autores en 2020, entendida que es un proceso de desempeño que articula saberes, contextos y procesos científicos en el que el individuo analiza, relaciona, entiende, utiliza y comunica el contenido de textos científicos escritos o digitales, porque hoy por hoy ya se incrementa en la lectura digital. Lo anterior invitó a que el equipo de investigadores reflexionaran específicamente en cómo es que el docente desarrolla sus habilidades en su didáctica para hacer que el estudiante comprenda y haga uso de datos científicos en el contexto de su vida académica y en un futuro para resolver problemas de la vida laboral o diaria. Entonces, en este contexto, nuestro interrogante surge en el cómo. Y entonces nosotros, para poder contextualizar, ¿cómo es que empezamos a abordar el tema de la identificación de las variables en este gran cómo y en este universo? Vamos a hablar de lo que es el objeto de estudio y el periodo. El objeto de estudio de la investigación se centró en la primer variable, la planeación docente entregada en agosto de 2019 y las evidencias entregadas por un grupo tomado al azar de estudiantes de nivel medio superior del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 3 durante el semestre agosto-diciembre de 2019. Entonces, tenemos dos variables. Por un lado, la planeación y por otro lado, tenemos las evidencias que van a entregar los estudiantes. Se especificó que se trataría de una situación cuantitativa de evidencias entregadas en relación con la planeación didáctica. En el caso del grupo, se tomó al azar por la docente que nos permitió revisar cómo planea toda su didáctica. La metodología didáctica docente se realizó considerando la rúbrica de comprensión lectora para el acercamiento comunicativo dialógico textual, que es la que están viendo en este momento en pantalla. Esta rúbrica maneja dos vertientes. De hecho, es una matriz lo que entendemos nosotros que presenta la autora Flores, donde se exponen, por un lado, los dominios de comprensión lectora. Ella le llama lectura de comprensión y entonces dice que los dominios de lectura de comprensión pueden ser superficial, intermedios o profundos. Y también nos indica que se desarrollan en dimensiones de comprensión, de las dimensiones de construcción cognitiva, que va de lo microestructural a la construcción representacional. Por su parte, el método elegido corresponde al análisis de resultados comparativo de evidencias respecto a contenidos y logros. Eso es lo que vamos a estar trabajando. Los resultados nos llevaron a identificar que primeramente la unidad de aprendizaje de comunicación científica está integrada por 3 unidades. Esas 3 unidades, cada una va a tener una competencia particular que está predominada por una acción. Y esta, en la planeación didáctica, se determina por actividades a entregar por los grupos. Los equipos de trabajo, el grupo se dividió en equipos de trabajo. Y las estrategias. Fueron 5 equipos de trabajo y se ve que en las entregas todos los equipos siempre cumplieron. Por lo tanto, hay un vínculo
con el aprendizaje. Y ya cuando entramos al análisis comparativo de la planeación con las estrategias, encontramos por los verbos y por las acciones que específicamente se piden en las actividades, que la docente entra de lo que es niveles profundos, intermedio, profundo e intermedio. Es decir, ella inicia su planeación desde un nivel de profundidad amplio para ir bajando las necesidades de las actividades. En la unidad 2, la docente se iba de lo superficial, intermedio y profundo. Y en la unidad 3, la docente abarca todo lo que es a nivel profundo. También descubrimos, y se hace muy interesante, que la docente no solo usa la rúbrica para su planeación, usa materiales de pimienta, de organizadores gráficos, y maneja también lo que es el manual del Centro Javeriano de Normas APA, además de un libro de asignatura con el mismo nombre de comunicación científica. Las conclusiones a las que nos lleva este trabajo y esto que les vamos a compartir, ¿en qué sentido van? Que de acuerdo con los hallazgos obtenidos, la planeación es correcta porque cumple con los estándares normativos. Sin embargo, al analizar y comparar los verbos empleados, no considera una secuencia de acciones de menor a mayor. Siempre se ubica en el nivel de dominio profundo e intermedio. Esto sería un ejercicio para la docente para que pueda reflexionar. En el caso de los estudiantes, y esto nos invita a un siguiente trabajo, sería interesante realizar una entrevista para saber su opinión respecto a los saberes logrados y el proceso de aprendizaje logrado, si les gusta esta forma de aprender. Finalmente, se observan los resultados que al referir el acercamiento comunicativo dialógico textual se va de niveles profundos a simples, por lo que esta investigación considera que se debe profundizar en cómo se planea la didáctica, es decir, qué aspectos considera la docente para desarrollar acciones que cubran las evidencias. Ya finalmente, un profundo agradecimiento a los estudiantes y a la docente que nos permitió conocer su material y didáctica. Ahora bien, ¿quiénes somos los que formamos este equipo? Una servidora, la maestra Claudia Flores Cervantes. Yo me dedico a lo que es la investigación educativa desde la perspectiva humanística. La maestra Elsa Quero Jiménez, especialista en el campo de la investigación educativa desde las matemáticas. La doctora María Erika Olmedo, especialista en el campo de la tutoría y el área de formación de ella, que es química. Y el estudiante Jesús Alberto Fernández, mismo que se está formando y está haciendo parte de todo este proceso y aventura llamada investigación científica. En el Politécnico tenemos una frase, un eslogan, que es la técnica al servicio de la patria. Con esto nos despedimos y gracias por su atención. Hasta luego.